docente de la asignatura Historia Social Contemporánea, Flor de María Nicole Púñez Lazo. Les saludamos cordialmente y presentamos el producto académico número 2, somos el Grupo Verde. Mi nombre es Álvaro Diego y hoy iniciaremos un interesante recorrido por la historia, investigando una etapa vital que va desde el año 1914 hasta 1939. En este periodo, el mundo atravesó la destrucción de la Primera Guerra Mundial, lidiando con una grave crisis económica y observando de gobiernos fascistas, sobre todo en Alemania. Comenzaremos analizando las causas de la Primera Guerra Mundial. Uno de los más notables fue el nacionalismo intensificado, que impulsaba de alguna u otra manera la preferencia por las naciones, alimentando la competencia entre las potencias de Europa. En este marco, el imperialismo también fue como causa de la Primera Guerra Mundial. Hacían a que estas naciones luchasen agresivamente por conseguir territorios tanto en África como en Asia. Alemania, que participó tarde en la competición colonial, también anhelaba ampliar su imperio, Esto provocó de alguna u otra manera conflictos con otras naciones como Francia y el Reino Unido. Resaltando también que en el sistema de alianzas que existía en esos entonces, esta red se dividía en dos grupos: la Triple Alianza, que estaba formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Entonces, como estaba dividido, esto significaba que un conflicto entre dos naciones podía arrastrar rápidamente a otros países a sumarse a esta contienda, El homicidio del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 fue la detonante de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a Austria y Hungría, como consecuencia de este fallecimiento, a iniciar hostilidades contra Serbia. Entonces, en pocas palabras, o en pocas semanas, mejor dicho, casi toda Europa quedó inmersa en una lucha, convirtiendo una crisis regional dentro de Europa en una guerra mundial. Doy paso a mi compañera, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Susan. Voy a continuar hablando de causas. En los años 30 se dio una crisis económica brutal, la Gran Depresión. Comenzó con el desplome bursátil de 1929. Generó desempleo masivo y pobreza en todo el mundo, lo que desestabilizó gobiernos y preparó el terreno para los conflictos globales, dándose así la Primera Guerra Mundial. El ascenso de los fascismos en los años 30 fue impulsado por la crisis económica y el miedo al comunismo. Líderes autoritarios como Mussolini en Italia o Hitler en Alemania prometieron rescatar a sus países del caos. Utilizaron la propaganda y la represión para ganar apoyo. Esto llevó a la consolidación de regímenes totalitarios caracterizados por el nacionalismo extremo y la persecución de los opositores. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica en los años 30. Hola, mi nombre es Libre Karina y voy a hablarles acerca de este tema. Primero, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero dejó al mundo devastado. No fue solamente una guerra, sino fue una fábrica de consecuencias brutales. Millones de muertos y heridos. Europa quedó traumatizada. El Tratado de Versalles fue un castigo gigante para Alemania. Perdió territorio, perdió poder y también perdió mucho orgullo. ¿Y esto qué generó? Un resentimiento tremendo en los alemanes. Alemania quedó mal parada, era una tierra fértil donde se alimentaba el odio. Y como si fuera poco, el desempleo, la inflación y la pobreza, todo el mundo estaba en crisis. Y eso no es todo. Lo iban a llenar de discursos peligrosos. Y lo peor estaba por venir. La crisis económica de los años 30. En 1929, ¡boom!, la bolsa de valores cayó en Estados Unidos y eso arrasó al mundo entero. Fábricas cerradas, bancos en bancarrota y millones de personas sin trabajo. Y también afectó a Europa claramente y muy fuerte. Alemania, que ya estaba golpeada por la guerra, cayó mucho más hondo. La gente tenía hambre, miedo y buscaba respuestas simples. Ahí es cuando los líderes extremistas tomaron ventaja de esto y se aprovecharon. Esa crisis fue un trampolín perfecto para que aparecieran ideas como el fascismo, con líderes que te prometían salvar al país a toda costa. Entonces, si una guerra termina, sí, termina, pero sus consecuencias no. Entonces, la historia no es cosa del pasado, es un espejo. Y si no la entendemos, estamos condenados a repetir. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En aquí vemos el trauma social y psicológico, que es la carta de los soldados y diarios personales que describen los efectos devastadores que han sido las mutilaciones, neurosis de guerra, pobreza y desamparo.
no nos han vencido con honor, nos han condenado a la miseria. Esta es la carta de un soldado alemán herido en 1919. Otra consecuencia de la Gran Depresión de los 30 años es el hambre en medio de la abundancia. El escritor John Steinbeck relata cómo los cultivos eran destruidos mientras millones pasaban hambre. Acá hay un artículo que dice: el alimento se pudre y los niños mueren de hambre. Esto no es una economía, es una vergüenza. Steinbeck en 1939. Y la última consecuencia, que es la más importante del ascenso de los fascismos, es la eliminación de las libertades y derechos civiles. El ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia supuso la suposición de la oposición, la censura y la persecución política y racial. Aquí vamos a uno de los artículos que es las democracias liberales fueron reemplazadas por regímenes totalitarios que lo controlaban todo, desde la prensa hasta el pensamiento. Evans, 2005. Y el antisemitismo institucionalizado, la propaganda antisemita, como se ve en caricaturas y periódicos de la época, fomentó el odio racial y allanó el camino hacia el Holocausto. Al regresar a nuestro tiempo, comprendemos que estos tres grandes eventos no fueron aislados. La humillación impuesta tras la Primera Guerra Mundial generó rencor. La Gran Depresión hizo que millones buscaran soluciones extremas, y el ascenso del fascismo fue consecuencia directa de ambas crisis. Es nuestra responsabilidad recordar que las consecuencias del pasado no desaparecen, solo cambian de forma si no aprendemos de ellas. Gracias.